Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, destruiréis toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Alguien que me ayude a orar, por favor, esta mañana, para que Dios nos bendiga, para que nos ayude. Ya hemos sentido su presencia, ahora necesitamos que Él nos hable, porque si algo necesitamos es su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre Celestial, esta mañana, gracias por este honor, por esta oportunidad. Es un deleite estar en tu presencia. Te hemos sentido, hemos apercibido tu gloria. Desde antes, Señor, este grupo que ha venido a orar durante las alabanzas, vimos tu bendición en la ofrenda, Señor, llevando al pueblo a dar, no solamente alabanzas y es una ofrenda, sino también a colaborar con los compromisos de la iglesia. Ahora, tú que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, bendícenos por medio de tu palabra. El Espíritu Santo en las familias, Señor, es una gran necesidad. Por eso queremos que nos bendigas y nos hables esta mañana como siempre lo haces, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad, por favor, cómodo. Cuando uno habla de las familias, llegan muchas situaciones que a veces uno analiza. Y algunos en pleno siglo XXI hacen un repaso de las épocas antiguas y se atreven a decir que es que antes era distinto a hoy. Pero yo quiero decirle que hablando del núcleo familiar, siempre se han presentado problemas y situaciones difíciles. Desde la primera familia, la familia modelo, Adán y Eva. Cuando lo sacan del huerto, ¿qué pasaba? Se señalaban uno al otro, omitiendo la culpa y echándosela a otros, sus hijos, Caín y Abel. Recuerda cuando a Caín le entra un celo contra su hermano y le dice: vamos, campo, vamos a dar una vuelta, a hacer algo. Abel se va con él. Y la Biblia dice que Caín se abalanzó contra él y lo mató. Tal vez alguien diría: no, hermano, la familia de los patriarcas, eso sí era familia modelo. Lot, viviendo en Sodoma, Gomorra. Llegan unos ángeles para sacarlos. Y en medio del camino su esposa vuelve su mirada y se convirtió en una estatua de sal. Toma a Lot, sus dos hijas, y sube a un monte para ponerse a salvo, pensando que lo peor ya había sucedido, pero apenas estaba por venir. Su hija mayor dice: nos quedamos sin descendencia. Embriagó a su padre y estuvo con él. Al siguiente día su hermana, lo mismo. Y en medio de una familia que parecía modelo, se presentó dos casos de incesto, porque ambas quedaron embarazadas y dieron a luz. O sea que era padre y era abuelo, y una situación difícil. No, hermano, las familias de los reyes tal vez sí son un modelo. Ve a la familia de David.
varios hijos David, porque tenía concubinas. Y había unos que eran medios hermanos. Y uno de ellos se enamoró de su media hermana. Se hizo el enfermo. La trajo con astucia. Cuídame, por favor, que estoy enfermo. Tu presencia me da descanso, me hace sentirme mejor. Y cuando estaba solo con ella, la tomó a las fuerzas y abusó de su media hermana. Cuando otro hermano llega y se da cuenta de lo que está sucediendo, la ve humillada, la ve ultrajada, y dice: tu hermano abusó de mí. Prepara una fiesta donde lo invita, y hay una orden: cuando él esté alegre, en medio de la fiesta, abalanzados contra él y matando. El hijo mayor de David estuvo con una de sus concubinas, y podríamos seguir hablando de situaciones familiares. Por eso, cuando hablamos de la familia, es un tema que siempre ha tenido sus altos y sus bajos. Lo que pasamos hoy ha pasado siempre. Siempre ha habido necesidad, siempre se han dado problemas, siempre ha habido circunstancias. Pero también en los momentos más difíciles, cuando parece que no hay nada que hacer, siempre ha aparecido el creador de la familia, el que está más interesado en ayudarla, en bendecirla y en restaurarla. Su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso, ya por medio del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, el profeta dice: así ha dicho el Señor: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. Siempre ha habido una senda correcta, siempre ha habido un camino, pero a veces la familia la pierde. A veces los hogares tomamos otros caminos contrarios, pero hay un camino. Por eso el Señor le dice al profeta: levanta tu voz y anuncia. Sigue a las familias que se detengan, que hagan un alto, que pregunten cuál es el buen camino, anden por él. Y cuando se anda por ese camino, hay un descanso para el alma y para las familias. Pero Israel dijo: no andaremos en ese camino. Esta mañana, si hiciéramos un análisis de cada familia que está representada en este lugar, nos encontraríamos muchos casos increíbles, situaciones impensables, cosas que se han salido de la mano, donde ya no tenemos el control. Y si alguien pregunta en esta mañana: hermanos, ¿hay problemas en la familia de la iglesia? Quiero decirles: sí, hay problemas en la familia de la iglesia. ¿Hay problemas con matrimonios? Sí, hay problemas con matrimonios. ¿Hay problemas entre parejas? Sí, hay problemas entre parejas. Hermano, aquí en la iglesia hay problemas con hijos. Claro que hay problemas con hijos. Hay muchachas y muchachos pasando por situaciones difíciles. Hay padres en esta mañana con su corazón hecho un puño porque no saben en qué situación están. Hay esposas esta mañana que su corazón está palpitando porque están teniendo problemas con sus esposos. Hay esposos también con problemas con sus hijos. Hijos que ven sus padres en una condición difícil. Claro que pasa. No solo pasa afuera, pasa aquí también. Cuando todo eso sucede, nos lleva a hacernos una pregunta: ¿cómo cambiar las circunstancias? ¿Cómo se le puede dar un giro a todas esas situaciones? La única respuesta esta mañana
Es lo que usted ha venido escuchando. Tal vez usted dice, ¿por qué tan repetitivos? ¿Por qué tan repetitivos? ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué se habla de...? Porque la única respuesta está allá. El Espíritu Santo en mi familia, el Espíritu Santo en la iglesia, el Espíritu Santo en el matrimonio, el Espíritu Santo en nuestros hijos, el Espíritu Santo en los hombres, el Espíritu Santo en las mujeres, el Espíritu Santo en los niños, en todo el núcleo familiar. Esta mañana traigo una respuesta para alguien. Hoy traigo una palabra de Dios para alguien que está teniendo algún problema. Que quiero decir que todavía hay esperanza, y la esperanza es el poder del Espíritu Santo, porque todavía Dios sigue haciendo grandes cosas. Alguien que le dé un aplauso esta mañana a la gloria del Señor. No hay otra respuesta, no hay otro método, el único es Dios. Tal vez aquí nuevo dice, hermano, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la esencia de Dios. San Juan 4:24, Dios es Espíritu. Entonces, eso es el Espíritu Santo, es Dios mismo en nosotros, en nuestra vida, por medio de su esencia, porque Él es Espíritu. Y Santo es un atributo de Él, una cualidad de Dios. Leíamos en Segunda de Reyes, capítulo 3, una situación de un rey llamado Acab. Acab fue uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Fue un hombre muy hábil en algunas cosas. Se dice que era un caudillo militar. Y tuvo muchas batallas, y la mayoría de las batallas siempre las ganó. Porque era un estratega, sabía cómo preparar, cómo analizar, cómo desarrollar una batalla, cómo atacar al enemigo. En medio de ese proceso de Acab, tenía una compañera que no sé si era igual o peor con él, que él, llamada Jezabel. Una mujer que todo lo que hacía era en contra de Dios. En esos tiempos de Acab se levantó mucho la idolatría. La madre de las dioses, Acera o Astarot, levantaron una estatua en medio de los lugares altos, de los montes altos donde se iba a adorar. Y Acab y su esposa Jezabel volvieron al pueblo de Israel, un pueblo idólatra. En medio de ese desarrollo de su reinado, Acab comenzó a hacer muchas alianzas. Y como ganaba tantas batallas, había un pueblo vecino. ¿Recuerda cuando les hablaba de Lot y sus hijas? Ellas dieron a luz. Y el hijo de una de ellas fue Moab. Y de ahí viene la descendencia de los moabitas. Entonces era un pueblo que vivía cerca de Israel. Acab, con su estrategia, conquistó todos los pueblos de alrededor. Y Moab tenía una característica, que había mucho ganado, desarrollaban mucho el ganado, y comenzaron a pagarle a Moab. Comenzó el rey a hacer alianzas. Fue una época muy próspera para Israel. Había muchas alianzas, muchos pueblos que le pagaban tributo, y entre comillas parecía que todo iba bien, porque se veía prosperidad, porque había alianzas, porque las luchas contra los enemigos se habían acabado y ahora estaban cerca de ellos. Pero cuando usted miraba más a fondo en las familias de Israel, tenían muchas cosas, pero le faltaba lo más importante: la presencia de Dios, el celo de Dios. Se había perdido por completo.
Y cuando Acab muere, su hijo, como era la tradición en Israel, toma el trono y sigue ejerciendo el reino. Pero la Biblia dice que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar. Pero dice que fue igual que su padre. Quitó la estatua, pero siguió haciendo lo malo como su padre. Vivimos una época donde en los hogares hay cosas que se han vuelto indispensables. Y usted ve una casa y dice, la tecnología tiene que estar. El wifi, el wifi, hay que tener. La mejor pantalla, con el mejor sistema Android, la LCD debe estar. La mejor laptop, la mejor tablet. Y nos hemos afanado por todas esas cosas que deben ser indispensables en el hogar. Y al igual que en los tiempos de acá, a veces se prospera y a veces se tienen muchas cosas. Pero ¿sabe algo, iglesia, en esta mañana? A veces todas esas líneas nos llevan a olvidarnos de lo más importante en nuestra familia, que es la presencia del Espíritu Santo. Acab comenzó a hacer alianzas y tuvo un comportamiento que fue repetitivo, sus conductas por medio de sus hijos. Porque cuando nos alejamos de Dios, eso sucede. Hay familias donde lo que le pasó al tatarabuelo le pasó al bisabuelo, y del bisabuelo le pasó al abuelo, y del abuelo al hijo, y el hijo al nieto, y los bisnietos, y todos siguen un patrón de conducta similar. Hogares que han sido fracasados y transmiten ese patrón por generaciones. Conductas, situaciones adversas que parece que no tienen límite. Y así sucedía con Acab, con sus hijos y con sus hijos. Un patrón de conducta repetitivo. Alianzas. Cuando Acab muere, Moab, que tenía una alianza con Acab, se levanta porque dice, ya murió Acab, ya no tengo por qué cumplir estas alianzas. Y se rebelan contra el hijo de Acab. Lo que parecía que le daba un beneficio porque le pagaban tributos, ahora se levanta en contra de Acab, de su hijo y de Israel. Las familias y los hogares comenzamos a hacer muchas veces alianzas que se vuelven negativas, porque parece el presente que tenemos un beneficio de eso. Acab decía, es que me beneficio, me pagan tributos. Sí, pero es que son enemigos, pero no, ahorita estamos en un tiempo de paz y hasta me están dando beneficios. Y hay alianzas en las familias que a veces parecen beneficiosas en el principio. Hay muchachos que a veces comienzan a hacer alianzas y hacen un análisis, y el trasfondo parece que no hay ningún problema, pero vea que es que no, pero tengo hasta un beneficio de esa alianza. Tranquilo que todo está bajo control. Quiero decirle en esta mañana que hay muchas alianzas que luego nos pasan una factura, y una factura muy cara, difícil de pagar. Y Moab se levantó contra el rey y dijo, no te pago más tributos, ya no tenemos más alianzas, ahora volvemos a ser enemigos. Entonces el rey
convoca a Josafat, rey de Judá, y convoca al rey de Edom y pregunta qué camino tomar. Porque sabe algo, esta mañana cuando nos alejamos de Dios, no sabemos por qué camino llevar a nuestra familia, no sabemos por qué camino tomar. Y uno se pregunta, ¿cómo guío a mis hijos? ¿Qué camino tomo? ¿Cuál es la senda correcta? Y Joram, que ahora tenía el mando del reino, pregunta, ¿por qué camino nos vamos? Y tomaron el camino del desierto. ¿Sabe algo esta mañana? Todos tenemos momentos en la vida de la familia, del hogar, de pareja, como padre, como hijos, los momentos del desierto. Llegan esos momentos de oscuridad. Llega lo que dijo el salmista en el capítulo 23. Llega el valle de sombra de muerte. Todos lo pasamos. Conozcamos o no conozcamos de Dios, siempre vienen las dificultades a la familia. Estar aquí no nos hace exentos de tener problemas. ¿O quién no ha tenido problemas aquí? Todos. Y servimos y venimos a la iglesia, pero igual tenemos problemas. Por supuesto que hay una garantía. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Nunca. Ese nunca es absoluto. Nunca será avergonzado. Pero ahora está Joram en medio del desierto. Hay un calor, hay una temperatura alta. Ya llevaban 7 días rodeando el desierto para llegar donde su enemigo Moab, para luchar contra él, para volverlo a tener bajo el mando. Y cuando están en ese camino, se dan cuenta que se agotan los recursos. Tal vez alguien llevaba los recursos, algo fundamental en medio de la guerra. No eran las armas, no era la estrategia. ¿Sabe qué era? El agua. Se extendió el tiempo más de lo que esperaban. Se atrasaron un poco más. La temperatura subió más. Y la estrategia de lo que necesitaban, de ese recurso tan fundamental, cuando se dieron cuenta el rey, las jefaturas llegaron, dijeron: tráiganos agua porque estamos agotados. Dice el rey: el agua se agotó, las bestias ya no pueden seguir el camino, no tenemos agua. Pero todos nos estamos muriendo aquí de sed. ¿Qué hacemos? Porque en la parte humana llega un momento donde todas las familias, por más recursos que tengan, se agotan. La plata se agota, el conocimiento se agota, todo se agota. Y cuando se agota llega la pregunta: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora cuando se me ha agotado lo más importante? El elemento de vida, como es el agua. Y cuando alguien no conoce de Dios, lo que hace es pelear contra él. El rey, el hijo de Acab, que lo que menos tenía era temor de Dios, lanza un conjuro diciendo: ¿cómo este Dios ha traído 3 reyes aquí al desierto para matarnos? Y así hay familias que uno las escucha y uno dice: ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué tengo que pasar por este problema? ¿Por qué yo? ¿Qué le he hecho a Dios que mi familia está pasando por estas circunstancias? Así hablamos cuando no tenemos temor de Dios. Así nos expresamos cuando no lo conocemos. Pero bendito el nombre de Jesús, que en medio de esos 3 reyes había un hombre llamado Josafat. Bendito el Señor. Qué bueno que alguien en esta mañana, tal vez aunque toda nuestra familia se pronuncie como el hijo de Acab, haya alguien, haya un Josafat que diga:
tranquilo. Habrá aquí en este lugar alguien de Dios. Habrá algún profeta que nos tenga una palabra. Sí, estamos pasando por un momento difícil. Sí, es una situación que no sabemos qué hacer. Pero le dice Josafat: yo conozco un Dios que es poderoso. Yo conozco un Dios que en los momentos más difíciles puede cambiar las circunstancias, puede hacer algo con nosotros en este momento. Bendito el Señor, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Y alguien le dijo: Josafat, le tengo buenas noticias. Aquí hay un profeta. Se llama Eliseo. Aleluya, Señor. Hay buenas noticias, le dijo. Hay un profeta que se llama Eliseo. Porque a veces las circunstancias parecen que no pueden cambiar. Gloria a Dios. Porque a veces se vuelve difícil. Y ahora llega Josafat y llega el rey delante del profeta. Alabanza. ¿Y sabe qué sucede? El profeta le dice al hijo de Acab: si no fuera por el respeto del rey, no estaría delante de ti, porque el hijo de Acab era un hombre malo igual que su padre. Pero había un hombre ahí temeroso de Dios llamado Josafat, y por causa de Josafat Eliseo lo recibió. Porque a veces hay momentos difíciles, porque a veces parece que no podemos hacer nada en la familia, porque a veces hay un dictamen desde afuera diciendo: esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Porque tal vez alguien esta mañana tenga un esposo que está tirado en el desierto, muriendo de sed. Porque hay un padre y una madre esta mañana que mira a su hijo allá, adiando, porque ya no tiene alma, porque ya no tiene fuerzas, porque ya no hay vida, porque se acabaron todos los recursos. Pero esta mañana yo he venido con un mensaje de parte de Jesucristo. Yo quiero darle ánimo a alguna madre en esta mañana. Yo quiero darle un ánimo a alguna esposa en esta hora. Yo ahora veía que aquí llorando, que no sé qué están pasando por momentos difíciles. Aleluya. Pero la palabra de Dios llega para darnos fuerzas y ayudarnos. Josafat dijo: Dios puede decirme algo de cómo hacer, cómo tener la victoria. Y Dios quiere decirle a alguien esta mañana cómo tener la victoria. Porque el único que tiene la estrategia, el único que tiene el control, el único que es soberano y poderoso, es el que estoy predicando en esta mañana. Jesús de Nazaret es su nombre. A alguien que lo hable en esta hora, alguien que lo glorifique, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ellos llegan, aparece Eliseo. Y Eliseo les dice: tráeme un tañador, tráeme un músico, tráeme un músico. Y Eliseo se sentó y los músicos comenzaron a cantar. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque no me
diciendo esta mañana que esto es poca cosa para Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas. Dice que el siguiente día, a la hora del sacrificio, no hubo viento, no hubo lluvia.